Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Elvira Mínguez y quiero mandar un saludo y un beso enorme a Directo a las Estrellas. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado filmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Finalmente, aprovechamos estos segundos para recordarles que necesitamos los votos de todos los oyentes de Directo a las Estrellas para que nos voten en la plataforma de iVoox, que voten a nuestro canal Cine y Libertad, ese canal en el que se habla de cine y de cultura y se da la batalla cultural, así que no se olviden de votarnos en el canal de iVoox para los premios de la audiencia. No se olviden, por tanto, de Cine y Libertad. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. ¿Creen ustedes que Sir Alec Guinness, es decir, Obi-Wan Kenobi, fue un buen maestro en la vida real? Pues la respuesta es afirmativa, porque durante el rodaje de la Guerra de las Galaxias, muchos actores siguieron el consejo de este mítico actor británico. Y es que para los que necesitan que la fuerza les acompañe, el mejor tratamiento no es un buen chute de antibióticos, sino la obra de la pareja de ases formada por Lorraine Hauptmann y Renaud Roche, titulada La Guerra de Lucas, de Norma Editorial, que viene avalada por 2 premios importantes franceses. Uno de ellos, premio al mejor cómic documental. Desde luego es un premio totalmente merecido, siendo una de las mejores biografías que he podido leer en mi vida, en la que se cuenta la odisea vivida por George Lucas para sacar adelante su proyecto de la Guerra de las Galaxias, siendo el inspirador de James Cameron y Ridley Scott como cineastas. Este es un cómic fresco, dinámico, que combina fundamentalmente el blanco y negro con algunos colores para realzar alguna que otra situación o personaje, y el sepia para algunos flashbacks realmente significativos. Primero, habría que preguntarse quién es George Lucas. Pues George Lucas tenía una vida adolescente un tanto tormentosa para sus padres, pero todo cambió cuando sufrió un grave accidente y decidió ir a la universidad para estudiar cine, que fue el lugar donde pudo volver a demostrar su enorme creatividad infantil, topándose con Steven Spielberg. Hay que decir que una de las fuentes de inspiración de este señor George Lucas fue el personaje de Flash Gordon creado por el dibujante Alex Raymond, que murió de un grave accidente de tráfico conduciendo un deportivo, y es que casualidades las justas. Un punto fuerte de este álbum de La Guerra de Lucas es sin duda la facilidad del dibujante Renaud Roche para coger el aire de los protagonistas, y por eso lo recomendamos mientras hablamos de la Guerra de las Galaxias, donde lo mismo nos topamos con Francis Ford Coppola, que aparece el hijo del mítico Alan Ladd, pero con el añadido de Junior, que fue uno de los que confió en el trabajo de George Lucas. Fíjense lo curioso de ese cómic al que hacemos referencia, que nos cuenta que Judy Foster y John Travolta estuvieron en el casting. ¿Se imaginan a John Travolta bailando con una espada láser? Como todos nuestros oyentes saben, siempre hemos dicho que George Lucas se inspiró en Dune de Frank Herbert, detalle que no aparece en este TVO, pero sí descubrimos un inspirador libro, Héroe con miles de caras, de Joseph Campbell, que habla de temas universales. Esta obra, el cómic en cuestión, permite reflexionar sobre cómo los sueños pueden llevarse a cabo con sacrificio y esfuerzo, recordando que detrás de un gran hombre había una gran mujer como Marcia, que fue importante en la sombra, haciendo honor al lugar donde nació, Modesto, Estados Unidos. Otro valor que descubrimos es que para él no era importante el dinero, sino hacer
las películas, respaldado por el éxito que tuvo en American Graffiti con 5 nominaciones. De hecho, repartió beneficios con todos los trabajadores, actores y equipo técnico que se llevaron unos cuantos Oscar en Star Wars. El éxito de la Guerra de las Galaxias fue rotundo y el boca a boca rompió la taquilla. La Fox se forró en esta primera película, pero Lucas se blindó al quedarse con las secuelas y sobre todo con el merchandising, pues siempre observó que una parte del éxito de la papelería de su padre fue un rincón dedicado a los juguetes. Por otra parte, y por lo visto, Mark Hamill estaba encantado con ese merchandising y se compró absolutamente todo. Otro detalle de esta space opera magnífica es la terna de actores que lo conforman. Mark Hamill, el héroe inocente. Harrison Ford, el héroe golfo que se aprovechó para liarse con la princesa Leia Carrie Fisher en secreto, que por cierto era la hija de Debbie Reynolds, la actriz protagonista de Cantando bajo la lluvia. Entre los detalles de auténtica amistad vemos como Spielberg le aconseja a George Lucas que busque a John Williams como compositor. Y este señor se inspiró en la banda sonora de la película Abismo de la Pasión. Y es que hay que decir que esta banda sonora, si se acercan a ver esta película de cine clásico, se sorprenderán porque está, a mi juicio, al límite de el plagio. ¿Y qué más podemos decir? Pues podemos decir que Carrie Fisher fue una de las primeras grandes heroínas del cine y que George Lucas y Steven Spielberg hicieron un pacto por el que ambos se llevaban parte de los beneficios, por ejemplo, de Encuentros en la tercera fase y de la mencionada Star Wars. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada, lógicamente, por temas políticos muy sorprendentes, nosotros dejamos a un lado estos temas y nos centramos en los estrenos de esta semana para hablarles de dos peliculones, El jurado de Clint Eastwood y nada más y nada menos que Escape, una cinta protagonizada por Mario Casas y que está dirigida por Rodrigo Cortés, que en esta ocasión viene respaldada por nada más y nada menos que Martin Scorsese. En nuestra sección de críticas en un minuto seguimos recomendando la película Reagan, que nos ha llamado poderosamente la atención. También tendrán ustedes acceso a nuestras secciones habituales como Críticas en un minuto, donde analizaremos los pormenores, como hemos dicho, de Reagan, a Classic Manía con Irene de Alba y por supuesto Antonio Peláez, más Peláez que nunca, nos tendrá preparada alguna que otra sorpresa. Por cierto, no pueden perderse la biografía de George Lucas, porque es realmente llamativa y les vamos a contar muchos detalles de ella, y nuestra sección especial en esta ocasión con Antonio Rubio Plo, que nos va a hablar de El Maestro Rodrigo. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llega el veterano, no, el veteranísimo Clint Eastwood. Clint, ¿cuánto te queremos, Clint? Eres el mejor. ¿Y cómo eres el mejor? Pues vamos a hablar de tu película Jurado número 2, y aunque la cultura woke quiera acabar con tu buen estado de forma, no lo va a conseguir porque sabemos que estás preparando un nuevo proyecto y hay algo que no entendemos. ¿Por qué tu distribuidora Warner
ha limitado el estreno de esta producción? Si eres uno de los mejores del mundo, ¿por qué estáis haciendo esto a Clint Eastwood? Si es un auténtico crack. ¿Pero qué sois, tontos? Si va a reventar la taquilla, o por lo menos va a dar beneficios, seguro. Seguro que sí. Bueno, se trata de un cineasta al que recordamos por peliculones como Sin Perdón, por poner un ejemplo, pero podemos poner muchos como $1 Million Baby y mis dos favoritas, Gran Torino y Los Puentes de Madison. Dos auténticas maravillas. El caso es que en esta ocasión este señor enfrenta a su protagonista a un dilema. Se trata de Nicholas Hoult, un actor que coincide también con Toni Collette. Y es que estos dos actores coincidieron en una película de esas para niños y Nicholas Hoult fue el hijo en la gran pantalla de Toni Collette en una película que se titulaba Un niño grande. ¿Y qué es lo que ha querido contar Clint Eastwood en esta historia? Pues de alguna manera este señor en declaraciones a Fotogramas nos vende la moto de la película del siguiente modo. Realmente me intriga cuando una historia coloca a un personaje en un conflicto moral. Y el personaje de Justin es uno en el que todos podríamos imaginarnos o relacionarnos de alguna manera con él. ¿Qué más te podemos comentar? Pues que aparece, entre otros, J.K. Simon, que es un gran actor secundario que siempre lo suele bordar y al que muchos recordarán por haber hecho de Jonah Jameson en las películas de Spider-Man. Y por otra parte, este cineasta pues vuelve a dar muestras de su talento, pues a pesar de que esta película sufrió algunos contratiempos por culpa de una huelga, este señor, gracias a su habilidad como montador y a utilizar siempre primeras tomas, pues consiguió que la película tuviese esa frescura y pudiese ser entregada a tiempo para ser reproducida en diferentes lugares del mundo. Hay que decir que esta película pues ha tenido muchas trabas, no sabemos por qué, pero seguimos apoyando a este actor que siempre sabe elegir buenas historias y que curiosamente, por contarles alguna anécdota, fue alcalde de su pueblo, un pueblo que tiene un título muy bonito, Carmel, y que, por otra parte, se trata de un señor que nunca pone nervioso a los actores y que odia decir eso de acción, sino que les dice, tranquilo, actúa. Y entonces pues los actores se sienten muy cómodos y se lo pasan muy bien con él, a pesar de lo que pudieran pensar algunos cuando este personaje pues ha interpretado al personaje de Harry el Sucio y todos lo recordamos con su enorme magnum. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. El cine de cuota española es menos cuota que nunca gracias al talento de Rodrigo Cortés, que estrena la película Escape o Escape, protagonizada por Mario Casas, y que viene avalada por nada más y nada menos que Martin Scorsese, un director que es amigo de Rodrigo Cortés y que le gusta que éste se dirija a él llamándole Marty, o sea que la confianza es absoluta. ¿Y qué podemos decir de Rodrigo Cortés? Pues que se trata de uno de los mejores directores españoles de los últimos años. Lo recordamos por Variet, que estaba inspirada en Alfred Hitchcock. También lo recordamos por El amor en su lugar, una cinta que de alguna manera está inspirada en Billy Wilder y que, por otra parte, tiene uno de los planos secuencia más importantes de la historia, de 10 minutos, donde nos cuenta prácticamente una pequeña historia o ambienta la historia del tirón, en un plano larguísimo, súper complicado, pero quizás sea uno de los mejores planos de la historia. Bueno, pues este cineasta demostró con esta película que se puede contar una buena historia con un buen guión y encima rodada magníficamente. Bueno, el caso es que tenemos las declaraciones de este señor y en ellas nos cuenta cómo se encontró con Martin Scorsese. Estas declaraciones pueden verse en Fotogramas. Cuando nos conocimos había visto todas mis películas, no sé si porque es un cinéfago empedernido o porque es tremendamente responsable. Estuvimos hablando de muchos temas, sobre todo el tema del montaje, que es algo que le llamó a él particularmente la atención. El encuentro
se desarrolló en primer lugar porque había visto El amor en su lugar. Le encantó y tuvimos una conversación de varias horas por Zoom, en las que me preguntó 1000 detalles, demostrando que había visto cada pliegue de la película y cualquier referencia a Lubitsch, Bilder o Ophuhl. Se interesó sobre el montaje, lo que me dejó de piedra porque Scorsese es el mejor director montador de la historia. Allí quedó aquello, que para mí ya fue como ganar un Oscar. Para mi sorpresa, un año después me llegó un correo preguntándome si estaba preparando algo y le envié el guión de Escape. Unas semanas después recibí la llamada de una persona de su equipo diciéndome: Marty está muy interesado en ayudarte a levantar este proyecto. Le entusiasma, le parece absolutamente singular. Por lo visto, él tiene indicaciones, solo hace preguntas, se disculpa por cada una de ellas. Nunca me he encontrado a nadie más cauto, educado y cuidadoso. Eso sí, le pidió que no tocase un plano de la película, que no tocase absolutamente nada porque estaba todo realmente bien. Por último, hay que decir que esta producción tiene algunas referencias a La naranja mecánica de Stanley Kubrick, en la que se cuenta pues la historia de un señor que responde al nombre de N. Es un hombre estropeado. Algo no va bien en su interior. N no quiere tomar una sola decisión más, solo apearse del mundo, dejar de tener opciones. El psicólogo a quien visita no sabe cómo abordarlo, tampoco su hermana, que intenta apoyarlo sin frutos. N solo quiere vivir en la cárcel y hará cuanto sea necesario para conseguirlo. ¿Lograrán sus allegados que desista de cometer delitos cada vez más graves? Por último, hay que prestar atención a la crítica cinematográfica de la página web de Cine 21 porque nos cuenta un detalle realmente curioso. La película está muy bien y está estructurada en 7 partes más un epílogo que toman el nombre de los 7 enanitos del cuento de Blancanieves: mudito, tímido, dormilón, gruñón, mocoso, sabio y feliz, y que aluden someramente a los cambios en el estado anímico del protagonista, Mario Casas. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. La nota de color de esta semana la pone el cine alemán, ya que nos ofrece una cinta de animación que ha sido dirigida por la terna formada por Peder Reicher, Jesper Moller y Jens Moller, que adaptan el libro de Klaus Vangar. El título en cuestión es el siguiente: Ellie y el equipo de monstruos. Se trata de una producción que aprovecha lógicamente el tirón de Halloween. Yo desde luego me quedo con todos los santos del mundo, como por ejemplo mi abuela, y con esa fiesta tan bonita que tenemos en España el día 1 de noviembre. Pero bueno, es una cinta familiar para pasar el rato y que desde luego será más agradable que ver la tercera parte de la cinta de terror Terrific 3. Bueno, pues el caso es que nos cuenta la historia de unos monstruos con pinta de buena gente que vive la siguiente aventura. Ellie es una pequeña y encantadora fantasma sin hogar que está en busca de un lugar al que pertenecer. Durante su aventura llega a un misterioso tren fantasma donde encuentra una divertida comunidad de monstruos. Aunque su llegada pone en peligro el tren, con la ayuda de sus nuevos amigos, Ellie se embarca en una emocionante y alocada misión para salvarlo y liberar a su tío. En el proceso descubre el valor de la amistad, el amor y que a veces la familia se encuentra en los lugares más inesperados. Esta es la cinta familiar de esta semana,
que es una producción alemana de animación. Finalmente te proponemos un 2x1 dispar. En primer lugar, los amantes del fútbol están de suerte porque se estrena el documental titulado Los Williams, un ensayo cinematográfico de Raúl de la Fuente, que también ha escrito el guión de esta historia, en la que se cuenta la historia, precisamente, y valga la redundancia, de los hermanos Williams. Uno de ellos, Nico, fue el gran triunfador de la selección española, un jugador muy querido y que de alguna manera tiene otro hermano que responde al nombre de Iñaki. Ambos juegan en el Athletic de Bilbao, como muchos de ustedes saben mucho mejor que yo, y hay que decir que lo más curioso de estos dos hermanos es que uno optó por jugar en la selección española, nuestro querido Nico, y en cambio Iñaki optó por participar y ser miembro de la selección de Ghana. Ahí está la curiosidad de estos dos hermanos que se separan de esa manera tan peculiar y que nos cuentan las claves de esa historia, de esa aventura de convertirse en futbolistas. Por otra parte, también se estrena una película titulada Yo no soy esa. Se trata de una producción de María Ripoll que hace referencia a Maritrini, esa cantante que decía esa no soy yo, esa que tú te imaginas, esa no soy yo. Bueno, pues bien, esa es una parte de la letra de Maritrini. Pues todo empieza con esta historia y está protagonizada por Silma López y Verónica Echegui. Y de alguna manera se trata de una comedia romántica en la que Ripoll nos vende la moto de esta producción Yo no soy esa del siguiente modo: con esta colección produciremos historias sobre amor escritas, dirigidas y contadas por mujeres, ya que esta mujer ha llegado a un acuerdo con Sony Pictures, con Caruenga Filmmakers, que es la compañía de María Ripoll, y el estudio de Enrique López Lavigne, para contar este tipo de historias. Pero por lo visto no todas van a ser comedias románticas como la comedia en cuestión, sino que ahondarán en el amor desde la mujer de ahora, donde seguramente encontraremos algún que otro guiño a la ideología de género. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Finalmente, aprovechamos estos segundos para recordarles que necesitamos los votos de todos los oyentes de Directo a las Estrellas para que nos voten en la plataforma de iVoox, que voten a nuestro canal Cine y Libertad, ese canal en el que se habla de cine y de cultura y se da la batalla cultural. Así que no se olviden de votarnos en el canal de iVoox para los premios de la audiencia. No se olviden, por tanto, de Cine y Libertad. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Y como viene siendo habitual en nuestra sección de críticas en un minuto, saludamos del modo habitual. Hola amigos y oyentes amigos de la radio. En esta ocasión desde el canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, vamos a hablar de Reagan. Los amantes de la política estadounidense y los simpatizantes de uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos están de enhorabuena porque se estrena Su vida, un biopic protagonizado por Dennis Quaid
y Penélope Ann Miller, que está realmente bien. Esta producción está basada en la novela de Paul Kengor titulada El Cruzado, y a través de los ojos de un agente de la KGB se cuentan los hitos históricos de un indiscutible líder que tenía un gran sentido del humor, como demuestran algunos de sus chistes, como por ejemplo uno que hacía referencia a su rival político Jimmy Carter, el rey del cacahuete. Recesión es cuando el vecino pierde su trabajo. Depresión es cuando pierdes tú el tuyo. Recuperación es cuando Jimmy Carter pierde el suyo. Y es que el humor era una de las claves de este señor y, por supuesto, su simpatía, a lo que hay que añadir una confianza plena en Dios. Por eso hemos puesto el siguiente titular a la crítica de esta película. Ronald el Cruzado, Juan Pablo II el Santo y Thatcher la Dama de Hierro, que hicieron caer el muro del comunismo, porque como se cuenta en ese film, en esa producción, el testimonio de un huido del telón de acero, una persona que huía del comunismo, fue clave y abrió los ojos de lo que significaba esa ideología política en Estados Unidos, que a esa persona que contó el testimonio le prohibía vivir la fe que su madre le había inculcado. La película es entretenida, no es una obra maestra, pero cuenta la vida discreta y familiar de un hombre para el que la familia era bastante importante. Probablemente esta película no ha sido muy valorada porque de alguna manera deja en buen lugar a la derecha conservadora. Se trata de un hombre aparentemente bueno, enamorado de su mujer, que siempre confió en ella, pues fue un pilar en su vida y que intentaba cumplir sus promesas electorales, como por ejemplo la bajada de impuestos. Una persona que reconocía sus errores y que, si yo me tuviese que quedar con una escena de esta producción, sin duda me quedaría con esa escena en la que este señor muestra su capacidad, su enorme capacidad de liderazgo y su sentido del humor siempre ante la adversidad. Una persona que escuchaba atentamente a todos sus asesores, aunque sus opiniones se las guardaba para el final cuando tenía que tomar una decisión muy importante. Y como estábamos hablando de una escena, pues nos quedamos con su última cabalgada con su jefe de seguridad, y entre sus grandes discursos hay uno muy llamativo que a mí me ha gustado mucho porque demuestra su búsqueda del bien común. A ustedes y a mí nos han dicho que debemos escoger entre izquierda y derecha, pero yo les sugiero que no existe izquierda ni derecha, solo existe arriba y abajo. Arriba está el sueño antiguo del hombre de la máxima libertad posible manteniendo el orden, y abajo el hormiguero del totalitarismo. Y ahora, si les parece, les dejamos con la parte informativa de esta interesante película. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llega la biografía de Ronald Reagan. Entre las grandes figuras políticas clave que lograron la caída del muro de Berlín y del comunismo se encuentran, entre otros, Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, San Juan Pablo II y, por supuesto, el político republicano Ronald Reagan, uno de los mejores de la historia. Un actor no muy conocido en el Hollywood cinematográfico, pero sí en el sindicato del séptimo arte, pues tanto él como Charlton Heston eran muy queridos por los trabajadores por sus habilidades negociadoras. El caso es que este señor, contra pronóstico, se convirtió en un verdadero líder mundial, bajando las tasas de paro de su país, mejorando la economía, logrando la caída del comunismo con genialidades como la farsa que creó en torno a la guerra de las galaxias para hundir de alguna manera la economía de la Unión Soviética que le hacía la competencia, o ese célebre momento en el que se presentó con tan solo chaqueta y corbata para dar un golpe de efecto en Moscú, llevando oculto una camisa eléctrica para mantenerse calentito en el frío Moscú invernal. También este señor destacaba con una serie de chistes de gran calidad para dar el touché a sus rivales políticos. Hay que decir que se estrena este biopic titulado Reagan,
una cinta protagonizada por Dennis Quaid y dirigida por Sin McNamara, recordado por un excelente film religioso basado en hechos reales, en la que se contaba la vida de una surfista que perdió un brazo y que consiguió ser subcampeona de Estados Unidos. La película en cuestión se titulaba Soul Surfer. Y hay que decir que esta película ha recibido o ha tenido bastantes obstáculos para el estreno. Tenemos las declaraciones muy significativas de Dennis Quaid, que son las siguientes. Sentí miedo, se ha convertido en mi papel favorito de todos los que he interpretado. Reagan era un héroe para mí. Voté por él 2 veces y era como un padre para todos. Era un peso pesado y ganó la Guerra Fría. Realmente significó mucho para mí en la vida y para nosotros, para todos nosotros, todas esas personas de esa generación y para generaciones actuales. ¿Qué más cuenta este señor? Pues este señor dice que para él representar a este personaje fue un auténtico desafío. Él cuenta detalles muy curiosos. Por ejemplo, cuenta detalles sobre la historia de amor entre Reagan y Nancy. Dice, él le escribía cartas de amor todos los días, una notita o algo así, incluso cuando estaba en el hospital después del intento de asesinato, y no creo que hubiera habido un presidente si no hubiese sido, en ese caso, por Nancy. Por otra parte, hay que decir que Dennis Quaid, que para él fue bastante importante el tema del cristianismo, y de hecho esta idea la deja patente al hablar precisamente de Ronald Reagan. Fue una parte muy importante de su vida. La fe era algo cotidiano en su vida, desde que era niño. Incluso tomó la decisión de bautizarse por su cuenta en ese momento. Su madre era su apoyo. Esa era otra forma en la que somos muy similares. Y él tenía un padre alcohólico, lo cual es bastante similar. Eso le hace algo a una persona y necesitas un apoyo. Él se dio cuenta muy pronto de eso. En esta ocasión damos la bienvenida a Antonio Rubio Plo, escritor y analista internacional, que en esta ocasión nos va a hablar de uno de los grandes de la música. Entre los grandes, por ejemplo, se encuentra Falla, Granados, Segovia, Ataulfo Argenta, bajo mi punto de vista, con Cantos Canarios. Pero, por supuesto, no nos podemos olvidar de un grandísimo del que nos vas a hablar, que es el maestro Rodrigo, Joaquín Rodrigo, que nació en Valencia en el año 1901 y vivió 98 años. En algunos lugares he visto que le llamaban el Marqués de los Jardines de Aranjuez y es un extraordinario compositor. Rodrigo, por lo visto, quedó ciego al poco de nacer y nos gustaría que nos contaras, y por supuesto te damos las buenas tardes, cómo pudo superar ese obstáculo y tener una buena formación musical y estudiar en París. Hola, Víctor. Pues efectivamente es un caso de superación, porque todo puede superarse. Hace muchos años, mucho tiempo, las personas invidentes estaban condenadas incluso a no formarse, ¿no? Por eso en el siglo XIX, cuando se inventó el sistema Braille, pues fue un gran avance. Pero en el caso de Rodrigo tenía una gran sensibilidad, perdió la vista como consecuencia de una enfermedad, creo que tenía 2 años escasamente. Nació exactamente en Sagunto, Valencia, y es un compositor de los más importantes españoles del siglo XX, ¿no? Y se han cumplido el 6 de julio pasado 25 años de su muerte, y se le relaciona con el concepto de Aranjuez y efectivamente tiene ese título que se lo concedió su majestad el rey Juan Carlos, ¿no? Sí, sí. Título que trataba de realzar un poco pues su obra más famosa. Que cómo consiguió llegar a París y formarse no solo musicalmente, sino que tenía también, aparte de su constancia, alguna ayuda, Un amigo y secretario, Rafael Ibáñez, le acompañó desde su infancia, porque él era de una familia acomodada, sí, de Valencia, y le leía obras maestras de la literatura, ensayos, historia también, filosofía, y fue su acompañante en el viaje a París. Ya para entonces Rodrigo había hecho sus primeros pinitos musicales, ¿no?, en Valencia, en el conservatorio, y acabó yendo a París, ¿no? Y se le ocurrió presentar allí una obra que se llama Preludio al Gallo Mañanero,
en 1927 en el conservatorio. Y esa obra, que participa de la influencia de Albéniz y Falla, de otros compositores que también han pasado por París, sí. Pues tuvo un cierto éxito y fue la primera obra que admiró la que sería su mujer, la pianista Victoria Cammy. Sus años de París están relacionados con la pianista Victoria Cammy, de origen sefardí, que sería su esposa. A todos nos gustan las bellas historias de amor, porque lo que es algo a lo que aspira el ser humano, y nos gustaría pues conocer cómo se conocieron y hasta qué punto influyó Victoria en la obra musical del compositor. Influyó bastante, fueron sus ojos, sus arreglos musicales, su constancia, sus ánimos, todo estuvo ahí, en la obra en la labor que hizo Victoria, ¿no? Y precisamente esa obra para el piano, Preludio al Gallo Mañanero, fue la primera que admiró Victoria. Y a partir de ahí, pues empezó un noviazgo largo, como se llevaba en algunas épocas, como aquella, ¿no? Ya de los años 20, de los años 30, que fue epistolar, porque él tuvo que volver a Valencia, pero al final, en 1933, 6 años después de haberse conocido, se casaron en Valencia. Y se fueron de luna de miel, lo que son las cosas Aranjuez, Sí, en esa época las lunas de miel no eran lugares exóticos como hoy. No. Van a playas supuestamente paradisíacas de Asia y no sé, bueno, cosas de esas. Fueron más cerquita, fueron a Aranjuez, y allí tuvo la oportunidad Rodrigo de encontrarse con el ambiente de los jardines y del palacio, que me imagino que le explicaría y compartiría con él su esposa Victoria. Sí, que además son una maravilla. Yo lo he visto en varias ocasiones con mis padres y luego con mi hijo y mi mujer. Sí, por supuesto que lo es. El Real Sitio de Aranjuez. Pues mira por dónde, en el caso de Joaquín Rodrigo, a los pocos meses de haberse casado, se tuvo que volver ella a París, y las dificultades económicas que tenía la familia de Rodrigo, eran los años de la Gran Depresión de los años 30, pues hicieron que no pudieran continuar por una temporada. Entonces, ¿qué hizo Rodrigo? Pues Rodrigo empezó a pensar en Victoria para componer sus obras. Y así surgió una obra para soprano y piano, El Cántico de la Esposa, que es un texto de San Juan de la Cruz, ¿no? Un texto muy famoso del Cántico Espiritual, donde dice cosas como: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? En este caso es el amor divino, pero me imagino que Joaquín estaría pensando en Victoria. Pero no solo eso, sino que en 1934, un año después, componía un poema sinfónico cuyo título en valenciano es algo así como Per la flor del liri blau, por la flor del lirio azul, una leyenda valenciana en que Jimena, la esposa del Cid, que está gravemente herido en un combate, lo acosa un caballero árabe, ¿no? Y le parece un lirio azul. Pero Jimena lo rechaza, y el lirio azul, en vez de ser otra cosa, se convierte en el símbolo de la fidelidad. Es que, bueno, en relación al Cid, que estamos hablando de Valencia y todo eso, la excelente película protagonizada por Charlton Heston, hay que decir que tiene la particularidad de que estuvo asesorada por nada más y nada menos que Menéndez Pidal, que incluso le regaló un par de libros a Charlton Heston para prepararse el personaje. Sí, es cierto, hay imágenes que lo muestran, ¿no? Imágenes que reprodujeron los noticiarios de aquella época, del gran historiador, que era una persona ya pues nonagenaria en ese momento. Sí. Pues sí, como estaba diciendo, termino con esta referencia, pues esta historia del lirio azul, esta leyenda sobre el Cid, es un canto al amor conyugal, al amor fiel, ¿no? Y es una música casi cinematográfica, se podría decir. Pero al final esta historia termina bien, pero continúa muchos años, porque fueron muchos años de matrimonio, y se reunieron los dos en París, gracias a una beca que consiguió Rodrigo por mediación de su amigo Manuel Falla. Este año he asistido al concierto del hambre organizado por Manos Unidas, donde he podido disfrutar de la séptima de Beethoven y del concierto para piano y orquesta número 2
de Chopin, que estaba interpretado por una pianista coreana que era una pasada, vamos, la gente aplaudía a rabiar. Y hace 2 o 3 años también pude disfrutar de otro concierto de Manos Unidas, en este caso que hablaba precisamente de lo que estamos hablando ahora, del bellísimo concierto de Aranjuez. Entonces nos gustaría que nos contase en esta ocasión, cuando fue a París, pues este señor compuso el concierto de Aranjuez en el año 39, pero no se estrenó hasta el año siguiente en España. Sí. ¿Cuáles son las claves de esta obra y qué pretendía evocar Rodrigo a través del concierto de Aranjuez? Efectivamente, los años finales de la década de 1930 transcurrieron en París para el matrimonio. Y ahí empezó a componer el concierto de Aranjuez. Ya lo tenía en la cabeza, quería evocar un poco la música de la corte española, no solo la de los Borbones, la de los Austrias, los años de auge de la monarquía española, ¿no? Que tenía sus reales sitios en aquel momento, ¿no? Mismo era la Granja, que Aranjuez, el Palacio Real, entre otros, ¿no? Y quería ilustrar un poco todo ese ambiente, en particular el siglo XVIII. Dijo Rodrigo que esta pieza le había sido inspirada por sus paseos durante la luna de miel, por los jardines y palacios, oía el rumor de las fuentes, y además quería evocar pues los cuadros o los cartones para tapices de Goya, y que se mezclaban la aristocracia de las clases populares de Madrid, los majos, las majas, todo esto. Pero, sin embargo, Rodrigo no contaba otra parte de la historia que luego te voy a contar, otra pregunta que me puedes hacer. Sí. Pero antes de esto, te digo cómo se terminó el concierto. El concierto se terminó en 1939. Él vivía en una casa alquilada del barrio latino, la Rue de Saint-Jacques. Exactamente, vivían los dos. Y el guitarrista de aquel momento famoso, Regino Sainz de la Maza, le había hablado a Rodrigo de componer una obra para guitarra. La guitarra entonces no era un instrumento muy valorado en las salas de conciertos. A partir de este concierto y también de la labor de un gran compositor e intérprete como Andrés Segovia, el concierto para guitarra se valoró muchísimo. Pero esto, el que le dio, digamos, auge al concierto, fue el concierto de Aranjuez, estrenado en Barcelona por Regino Sainz de la Maza en noviembre de 1909. El segundo movimiento, Adagio, sirvió para ilustrar una dolorosa circunstancia en la vida de Rodrigo, pero a veces de una situación dramática surge la esperanza. ¿Puedes ampliarnos la información al respecto? Sí, efectivamente. En 1939, el año que decimos que se completó el concierto, tuvo Victoria un aborto espontáneo y perdió a un hijo. Entonces el compositor estaba muy triste, efectivamente, porque cuando se pierde a un hijo no es importante el hecho. Algunos pensarán que da igual, ¿no? Que si es un aborto, que si hay otras días, pero realmente para una familia, para un padre, para una madre, es una cosa tan dolorosa como si el hijo tuviera más años. Totalmente. Eso es decir, debe ser así, sí. Entonces, él no lo contó nunca, Joaquín Rodrigo, pero tanto su esposa como uno de sus amigos, guitarrista Pepe Romero, dicen que este segundo movimiento, tan famoso, tan conocido, que han hecho muchísimas versiones, dice que simboliza otro diálogo, en que a veces se eleva el acento y la guitarra a veces destaca, es una guitarra rasgada, que queda sola, la orquesta la acompaña, pero solo al final del movimiento es cuando la orquesta empieza a actuar en toda su plenitud. Sí. Y dice estos testigos de la composición del concierto que es un concierto, es un movimiento con perplejidad y cierta rebeldía, como un diálogo del compositor con Dios, como se queja de la muerte de su hijo, pero poco a poco, la música es así, se va extinguiendo esa protesta de rasgueo de la guitarra y soledad con un clima de gran serenidad que parece sugerir una aceptación pacífica del dolor que se va extinguiendo. Por eso el gran contraste es el tercer movimiento, el Allegro Gentile, energía, vitalidad, un espíritu animado y saltarín que hace pensar que hay esperanza. Y efectivamente la esperanza se realizó al año siguiente, cuando nació su hija
Cecilia. Cecilia. Sí. Que nació además el mismo día de Santa Cecilia, que es el mismo día, 22 de noviembre, en que nació Joaquín Rodrigo. Sí, desde luego la fecha es determinante en el cambio de Rodrigo, en ese cambio que tú dices del segundo al tercer movimiento, porque lo que cuenta o lo que has contado es de una belleza extraordinaria. Pues Antonio Rubio, me ha encantado la colaboración de esta semana, como todas, y te esperamos el mes que viene con alguna de tus sorpresas de erudito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Un abrazo fuerte. Storyboard. Finalmente, aprovechamos estos segundos para recordarles que necesitamos los votos de todos los oyentes de Directo a las Estrellas para que nos voten en la plataforma de iVoox, que voten a nuestro canal Cine y Libertad, ese canal en el que se habla de cine y de cultura y se da la batalla cultural, así que no se olviden de votarnos en el canal de iVoox para los premios de la audiencia. No se olviden, por tanto, de Cine y Libertad. ¿Quién le iba a decir a un empleado del departamento comercial de Marvel como Peter David que iba a convertirse en un extraordinario guionista de DC y de Marvel, recordado, por ejemplo, por haber creado una potente versión de un Aquaman que perdió un brazo como el Capitán Garfio, sustituida en este caso por un arpón? El caso es que hace un tiempo recomendamos los primeros pasos de Peter David en la cabecera del gigante Esmeralda, a través de un excelente integral, Círculo Vicioso. En cambio, en este nuevo integral, pues de alguna manera podemos comprobar o sirve para constatar el gran nivel de alguna de las historias, alguna incluso con guiños a la ideología de género, es decir, era un cómic o fue un cómic adelantado a su tiempo, con otras magníficas como Un futuro imperfecto, que es una auténtica maravilla. Nosotros en esta ocasión nos centramos en los que más nos han llamado la atención, como la excelente Que la oscuridad nos sorprenda, de tan solo 25 páginas, que es marca de la Casa de las Ideas, en la que se cuentan los desvelos de Bruce Banner y su alter ego Hulk para ayudar a un chico con SIDA que tiene una enfermedad incurable, donde vemos la humanidad de este gran héroe de color verde. Hay que decir que Peter David en esta ocasión estuvo acompañado, entre otros, con los lápices de Gary Frank, un excelente dibujante. No hay que perderse la viñeta, por ejemplo, en la que Betty Ross, la novia de Bruce Banner, hace las veces de psicóloga del teléfono de la esperanza, en la que se enfrenta, entre comillas, a un potente caso, ya que esta mujer tendrá que dar un testimonio de una cristiana creyente que, para más señas, intenta salvar la vida de un cristiano descreído por los avatares de la vida y que necesita ver la luz al final del túnel. Como dato curioso, aparece en su portada una cita de San Juan: caminad mientras tenéis luz, para que la oscuridad no sorprenda. Este integral es la tercera vez que se edita en España y que cuenta esa etapa en la que Hulk estaba dividido en una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en dos partes, Hulk y Profesor Hulk, como una especie de personalidad múltiple que a muchos gustará y que tiene su ingenio, aunque muchos, también hay que decirlo, entre los que me incluyo, preferimos al Hulk de toda la vida. Por último, la gran joya de este recopilatorio es sin duda el díptico formado por Un mundo imperfecto, primera y segunda parte, en el que se percibe el buen trabajo de un veterano como George Pérez en los años 90, que descubrió al escritor Gatt gracias a su mujer Caroline, lo que fue fuente de inspiración para que este, junto con Peter David, nos ofrecieran una distopía de un Hulk potentísimo, de un Hulk mesiánico que tiene que salvar al mundo. Pues ya ha caído el Capitán América, ha caído Spider-Man, y donde vemos el respeto que inspira su presencia, su fidelidad a Betty Ross, pues este señor no quiere tener contacto con otras mujeres, ni piensa que el hedonismo le puede dar la felicidad. Se trata de un héroe que se enfrenta a situaciones límite y que lucha
por salvar al mayor número de personas, así que no pueden perderse Hulk, la caída de Panteón. Ahora, si les parece, conectamos con el planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! ¿Por qué si eres un cineasta independiente? Cineasta independiente que incluso a veces es tan independiente que rueda bodas, ¿vale? No parece muy independiente. ¿Por qué si eres un cineasta independiente tienes que seguir rodando y haciendo tus películas independientes? Pues porque algún día, a ver, sobre todo si tienes mucha suerte, si eres americano, si haces películas buenas, ¿vale? Hay muchas condiciones. Algún día puedes llegar a ganar una Palma de Oro. Os está hablando Antonio Peláez desde Toronto para Directo a las Estrellas. Directo a las Estrellas, ¿cómo te queremos, Víctor Alvarado? Directo a las Estrellas se merece también una Palma de Oro del Festival de Cannes, pero eso todavía no ha llegado. Hay que insistir, como Sean Baker, el director de Anora, esa película que está llegando ya por todo el mundo. Aquí a Toronto nos ha llegado, España está a punto de llegar. En Francia no solo ha llegado, sino que van a sacar una recopilación de las películas de Sean Baker. Y es que Sean Baker, que nació en 1971, ya empezó a hacer cine en el año 2000, con una película que dice, uy, lo poco que sabía en esa época. En esa época no había visto ni todo el cine de Cassavetes, no había visto las películas, ¿vale? Habla de directores que le han influido. Pues habla de que no había visto Ken Loach, en fin, que había muchas cosas que le faltaban por ver, pero de todas formas ya desde los 20 años prácticamente en que empezó a rodar, no necesariamente a montar, cuidado, y una época en la que además decía que tenía problemas de adicción. ¿Adicción a qué? ¿Adicción a qué son? ¿Sustancias o qué? Bueno, pues hizo año 2000, 4-letter words, palabras de 4 letras. En IMDb le ponen la película fatal, luego a partir de ahí haría otras películas, pero en fin, un momento clave en su carrera es cuando hace la serie Greg the Bunny. Escribe para la serie Greg the Bunny. De hecho, no estaba ni siquiera acreditado, pero a raíz de decirlo él, ha figurado por ahí. Es pues una serie como con un peluche que es una especie de de conejo, y que de 2002 a 2004 duró, y es la que le permite estar en cierto modo en la industria. Dice, muchos amigos suyos en Nueva York tuvieron que aceptar trabajos alimenticios, lo que llaman en inglés de 9 to 5, de 9 a 5, para, pues pasar la vida. Pero yo me mantuve. Él dice que llegó a ir a bodas jamaicanas, a bodas africanas, llegó a copiar VHS, que en la época copiar VHS o pasar de VHS a DVD en Nueva York pues daba su dinero. Él de alguna forma buscaba mantenerse ir haciendo trabajos que estuvieran relacionados con el cine para seguir haciendo sus películas. Y a partir de 2012 ya hace una película que se llama Starlet. Yo lo descubrí con la siguiente, pero Starlet ya es uno de esos argumentos muy Sean Baker, película que descubre el festival de South by Southwest, en la que una joven de 21 años encuentra un montón de dinero escondido en un objeto que ha puesto a la venta en esto que llaman los garage sales. Pues una señora mayor, una anciana, sabe que venden objetos de segunda mano que ya no van a necesitar y demás. Aquí ya empiezan las bases de este director que se adelantó a todo lo que es la transexualidad y uno de los temas suyos es los trabajos sexuales o la prostitución en Tangerine. Y Tangerine, además, ojo, año 2015, ¿vale? El iPhone de esa época no grababa como el iPhone de esta. Pero es una película hecha íntegramente con iPhone. Un reportaje que hicieron en la estupenda revista, yo voy a decir extraordinaria, estupenda, magnífica, casi como Directo a las Estrellas, Movie Maker. A mí me llamó la atención, digo, pero ¿y este director? Claro, pensaba, esto es
una especie de Uncle Loach, ¿no? Uno que va a gritos, ¡ah! No, porque en Sean Baker hay una humanidad y un humanismo extraordinarios. Entonces sus películas siempre consiguen encontrar algo diferente. Cuando nadie habla de la transexualidad, él lo presenta en una película sobre la prostitución con una visión tan cercana como Tangerine, que luego daría lugar a The Florida Project. ¡Oh, Dios mío, qué película! Recuerdo ese final, se me ponen los pelos de punta. ¡Qué situación más dolorosa! ¡Qué forma, qué lugar para crecer para una niña! Y cómo termina maravillosamente, cómo nos muestra, estoy viendo ahora mismo el tráiler, excepcional William Dafoe haciendo como de malo, pero es que la niña le gana la escena. Bueno, pues The Florida Project, que se presentó en Cannes, pero en la quincena de realizadores es cuando ya mucha gente empieza a descubrir a este director, ¿vale? Independiente, personal, pero sobre todo humano. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces ya Cannes dice, ¡ay! Este no le tenemos que dejar pasar porque este va a ser un éxito. Y se lo llevan a sección oficial con Red Rocket. Otra película en la que, de nuevo, de una forma además tremendamente sutil, porque se puede hablar del sexo, las profesiones relacionadas con el sexo, incluso de una estrella porno, sin que haya nada desagradable. Sin que lo desagradable sea el comportamiento humano. Incluso al mismo tiempo que ves una persona que da vergüenza ajena en muchos momentos, como es el papel que hace Simon Rex, que se habló mucho de que podría haberse llevado una nominación para el Oscar, no se lo llevó, es que los Oscars son así, ellos ya verán. Es una estrella, Mickey Saber, es el papel que hace Simon Rex, es una estrella del porno que, bueno, venida menos, que regresa a su localidad, a su ciudad natal en Texas, y que, bueno, pues en cierto modo se aprovecha, y en decir bastante cierto modo, de una chica joven. Te muestra cómo, o sea, todo momento estás comprendiendo, pero al mismo tiempo estás viviendo un sentimiento, una cierta repulsión, y no hay escenas en las que se tenga que ver lo que no hace falta, como en Anora, la película que llega ahora. Mira, arrimado y todo. Protagonizada por una estupenda Mickey Madison, con Paul Weisman, una trabajadora del sexo, en el estado de Nueva York y en Las Vegas. Upstate New York es cerca de Canadá, no tiene nada que ver con la ciudad de Nueva York, ¿vale? Son zonas desoladas, frías normalmente. Una película que al mismo tiempo tiene el calor y la comprensión. Sean Baker, un director cuya carrera yo creo que casi no ha hecho más que empezar, que tiene una entrevista estupenda, si la podéis ver, está en inglés por supuesto en thecreativeindependent.com, ¿vale? .com, y que pues nos quedamos para cerrar con uno de los testimonios que él recoge de cuando pudo hablar con un director tan grande como Peter Weir en Estambul, y que le dijo: ¿sabes ese sentimiento que hay entre películas en el que piensas, oh, no tengo ni idea de si voy a poder hacer una película de nuevo? Dice, si consigo la financiación, si soy suficientemente creativo para conseguirla, ¿podré hacer una nueva película? Dice, y a esa época tenía 80 años. Me encantó escucharlo y al mismo tiempo odié escuchar eso. Pues, Sean Baker, aunque tengas que sufrir, aunque tengas que arrastrar esas dudas, pasados los años que sean, por favor, sigue haciendo cine, sigue haciendo ese cine para el cual te tomas 4 o 5 meses después de rodar para montar, en el cual a veces en el rodaje descubres esos maravillosos finales, pero sigue haciéndolo, porque no solamente el Festival de Cannes necesita que haya películas que se merezcan ganar el premio, sino sobre todo los espectadores necesitamos de tu mirada humana y de tu mirada tan cercana a unos personajes a los que queremos querer, aunque a veces tengamos que mantener la distancia. Os ha hablado Antonio Peláez desde Toronto. Víctor, en Toronto te quiere todo el mundo. En Toronto sabemos que eres el más grande. Hasta la próxima. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier.
sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.